Bueno, ahora vamos a desarrollar la unidad 2 sobre estilos de aprendizaje. Es importante que nosotros sepamos que durante toda la vida en realidad uno aprende, ¿no? Se busca quizás la mejor forma de adquirir conocimientos, ya que sea más fácil para cada quien y además también propicie el aprendizaje, ya sea desde nuestro transcurso en la vida escolar. Muchas veces se descubren algunas de las preferencias que tenemos las personas al estudiar y puede que cambien a lo largo de la vida, ¿no? De cómo vayamos avanzando. Bueno, transcurre también por la interacción con el medio escolar, se producen también versiones distintas y posibles de agruparse, de ser efectivos e incluso de ser eficientes nosotros mismos, ¿no? Es por todos esos factores que muchas veces cambian nuestra manera de aprender. Y esto es básicamente lo que en el ámbito pedagógico Alonso y Gallegos, los autores en el año 1994, denominan estilo. Estilo, término que suele usarse para señalar una serie de comportamientos distintos, reunidos bajo un solo nombre. Eso es importante y es referido al aprendizaje. Ofrece también indicadores que ayudan a guiar las interacciones de la persona con su entorno o con la realidad. Los estilos de aprendizaje hay que tomarlos en cuenta para hacer que las personas desarrollen sus habilidades y procesen también de una mejor forma la información del día a día. Bueno, vamos a describir un poco sobre las teorías del aprendizaje. Según los autores Dunn y Price en el año 1979, establecen básicamente 4 estímulos básicos para que ocurra el aprendizaje. Son los elementos del medio ambiente. Acá se considera importante el sonido, la luz, la temperatura y el mobiliario o la infraestructura del lugar donde se está desarrollando este aprendizaje. También se toma en cuenta los elementos emocionales, por ejemplo, la motivación, la persistencia, la responsabilidad, la estructura. Y por otro lado, también los elementos sociológicos y físicos, el potencial de percepción, la ingesta, la hora en que se desarrolla esta actividad, la movilidad también. Estos elementos determinan la habilidad, procesamiento y la retención de información, de valores, de hechos y de conceptos que se nos proporcionan en el día a día. Para Dunn y Price, bueno, estos elementos son los que son muy importantes al momento de aprender. Para David Kolb señala que existen cuatro estilos de aprendizaje. Kolb básicamente señala 4 diferentes estilos de aprendizaje: el convergente, el divergente, el asimilador y el acomodador. Vamos a describir un poco estos 4 estilos. El convergente, básicamente es aquel que busca la aplicación práctica de las ideas. Sus conocimientos están organizados y puede resolver problemas específicos mediante un razonamiento hipotético deductivo. Esta es la característica principal de este estilo de aprendizaje. El divergente es aquel que tiene un alto potencial imaginativo y flexible. Tiende a considerar las situaciones concretas desde muchas perspectivas. El asimilador
es aquel que posee la facultad de crear modelos técnicos. Se interesa más por los conceptos abstractos que por las personas, menos aún por la aplicación práctica. A el asimilador no le interesa la aplicación práctica. Al acomodador es aquel que tiene preferencia por hacer cosas, proyectos o experimentos. Se adapta e involucra fácilmente a situaciones nuevas. Este estilo es el más arriesgado de todos. Estos son los 4 estilos de aprendizaje que plantea Kolb. También vamos a hablar un poco sobre el estilo de aprendizaje según el autor Witkin. Para este autor, señala que uno de los estilos de aprendizaje más estudiados se refiere a la dependencia e independencia. Estos se caracterizan básicamente por ser bipolares, porque uno de ellos percibe el estímulo como un todo y globaliza. Por lo tanto, el otro percibe distintas partes y es más analítico. Ambos estilos poseen igualdad de ventajas y desventajas. El estilo cognitivo es la manera como el sujeto percibe un objeto, influenciado por la tarea que enfrenta. No hay bueno ni malo, ¿no? Básicamente. Y este autor, Witkin, en el año 1979, plantea 2 estilos cognitivos. Es la dependencia de campo y la independencia de campo. La dependencia es básicamente aquel que busca seguridad en referentes externos. Manifiestan alta conducta interpersonal y atiende a claves sociales proporcionadas por otros, por el entorno básicamente. Presentan dificultad para trabajar con materiales sin estructura y prefieren muchas veces resolver problemas en equipo y no así de forma individual. La independencia de campo es el otro estilo cognitivo, que es aquel que busca seguridad en referentes internos. Manifiestan orientación impersonal y relativamente insensibles a claves sociales, preocupados por ideas y principios abstractos. Trabajan bien con materiales sin estructura, prefieren resolver problemas en forma individual y no se sienten a gusto trabajando en equipo. Estos son 2 estilos cognitivos que plantea Witkin en el año 1979. Básicamente hay algunas personas que les gusta trabajar mucho más en equipo, relacionándose con el entorno, y el otro polo, por así decirlo, son más personas más independientes, ¿no? Que trabajan con materiales sin estructura, prefieren resolver de manera independiente los problemas muchas veces y no se sienten a gusto trabajando en equipo. Entonces esos son 2 estilos de aprendizaje cognitivo que nos plantea este autor. Quienes trabajaron con estilos de aprendizaje relacionados con la percepción sensorial se consideran 3 modalidades de percibir o sistemas de representación, de percibir también el entorno, el aprendizaje. Y estos 3 tipos son los siguientes: la representación visual. Son aquellas personas que básicamente perciben y aprenden mejor viendo. Son 100% visuales, manejan fácilmente la información escrita, les gustan las descripciones, recuerdan las caras más que los nombres muchas veces y visualizan las cosas a detalle. Esta es la persona con las características visual. Un sistema de representación visual. También tenemos los auditivos, ¿no? Sistema de representación auditivo.
es aquel que emplea la voz y oídos como principal canal de aprendizaje. No tiene una visión global, recuerda más los sonidos, los nombres, no tanto las caras, y no es detallista, no visualiza los detalles del entorno. Y por último tenemos al kinestésico. Básicamente este sistema de representación se refiere a que para poder aprender es necesario palpar, percibir a través del tacto. Actuar y hacer productos y proyectos es lo que a este tipo de aprendizaje o estilo de presentación le gusta bastante. En realidad, todos los sujetos poseen todas las modalidades. En cierta medida, de hecho, pueden ser desarrolladas, ¿no? Estas tres tipos de representación a medida que se usan para mejorar nuestra percepción. Es decir, que en ocasiones nosotros podemos ser muy kinestésicos y quizás en algún momento más visuales, pero siempre hay uno que predomina más que el otro, ¿no? Entonces tenemos que nosotros identificar en nosotros mismos y en los participantes de nuestras capacitaciones qué sistema de representación es el que les atrae o les gusta más o prefieren, ¿no? Bueno, y en este sentido, para identificar las diferentes representaciones en los participantes o en cualquier persona, es necesario nosotros que seamos observadores y también registremos las expresiones para tomar decisiones en el momento de planificar y ejecutar una capacitación. Tomemos en cuenta también el perfil de las personas, ¿no?, con las que vamos a realizar la capacitación. Nosotros en el área organizacional estamos ya acostumbrados a manejar el perfil de cada una de las áreas, ¿no? Conocemos a detalle las características de nuestro personal. Sabemos que los del área de sistemas quizás trabajan mucho más individualmente, que todo lo contrario con el área comercial o la fuerza de ventas, que ellos hacen un trabajo bastante en equipo, les gusta siempre experimentar cosas nuevas, son más arriesgados. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que conocer muy bien el perfil de cada uno de nuestras áreas, de los participantes que vamos a tener en un programa de capacitación. Y para tomar en cuenta este punto en la capacitación, esta información es conveniente incluir en las planificaciones y ejecuciones de una capacitación una serie de estrategias y medios que estimulen los diferentes canales de percepción. Es decir, consideremos importantísimo ambientes con música de fondo, con variedad de medios para poder desarrollar actividades, ambientes con color, actividades que tengan mucho movimiento, que no sean como una clase tradicional tipo escuela, ¿no?, sino que sea algo muy, muy dinámico. En este punto, bueno, el facilitador en realidad tiene una función principal, una responsabilidad en este sentido, porque él es la persona que debe estar en movimiento en su salón, en clase. No podemos ser unas personas tener capacitadores bastante tradicionales, aburridos, que no utilizan mucho la parte digital también, que podamos ahora aprovechar de ello. Entonces tienen que siempre estar en movimiento dentro del salón donde se realiza la actividad o la capacitación, hablar directamente a la cara, utilizar esquemas, puede utilizar diagramas, softwares, hipermedios, que ya incluyen también sonidos, imágenes, movimiento, videos animados, lo que implica también que tome en cuenta todos los canales sensoriales
que existen, ¿no? Y eso es importante. Bueno, y también tenemos el estilo de aprendizaje de acuerdo a Honey y Mumford, quien estos autores parten de la base que para aprender algo se debe seleccionar la información por el canal de preferencia del individuo o la persona. Plantean que además de procesar la información recibida, con base a esta reflexión que realizan estos autores, asumen una buena parte de todo lo que es la teoría de Alonso y Gallegos, pero hacen una pequeña diferencia. Ellos consideran que las descripciones son más detalladas, ¿no? Y por lo tanto proponen 4 tipos de aprendizaje distintos, que están basados de acuerdo a la forma de organizar y trabajar. Y bueno, vamos a describir un poco los 4 tipos de aprendizaje. Uno son los activos. Se implican en los asuntos de los demás, centran a su alrededor todas las actividades que emprenden con entusiasmo. Estos activos son de mente abierta, nada escépticos. Sus días están llenos de actividad. Se caracterizan por ser bastante enérgicos, tener bastantes actividades a la vez, ser más organizados en ese sentido, darse tiempo para atender a diferentes actividades de manera paralela. Los reflexivos también están, que gustan considerar las experiencias y observarlas desde diferentes perspectivas. Reúnen datos analizándolos con detenimiento antes de llegar a alguna conclusión. Por lo tanto, se toman su tiempo para tomar decisiones. Son más calmados, más pausados, no son bastante ágiles en ese sentido. Son prudentes, observan bien y consideran todas las alternativas posibles antes de realizar un movimiento. Por otro lado están los teóricos. Estas personas adaptan e integran las observaciones dentro de las teorías lógicas y complejas. Enfocan los problemas de forma vertical, de manera escalonada, por etapas lógicas. Tienden a ser perfeccionistas, integran los hechos en teorías, les gusta analizar y sintetizar. Por otro lado están los pragmáticos. En los pragmáticos predomina en ellos la aplicación práctica de las ideas. Son mucho más prácticos, ¿no? Descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. Les gusta actuar rápidamente y con seguridad, con aquellas ideas y proyectos que les gusta y les atrae. Tienden a ser más impacientes. Por lo tanto, estos pragmáticos son más veloces en el día a día, ¿no? Son mucho más ágiles, no analizan mucho, se van directamente a la acción, ¿no? Son más prácticos en ese sentido. Esos son los 4 estilos de aprendizaje que nos plantea Honey y Murphy. ¿Y cuál es entonces? Bueno, de acuerdo a estos 4 últimos estilos de aprendizaje que acabamos de ver, que son muy del enfoque cognitivo, ¿cuáles son los materiales de instrucción que se recomiendan para producir los distintos estilos que se deben considerar de aprendizaje? Bueno, básicamente, como habíamos dicho, el estilo de aprendizaje de activos participan y evalúan por medio de resultados. Por lo tanto, ellos requieren materiales con aplicaciones prácticas mediante la propuesta de ejercicios y casos a resolver. Son bastante prácticos en ese sentido. Les podemos dar algunos ejemplos, análisis de casos,
para que ellos puedan resolver, que presenten propuestas de implementación de algo. Entonces, hay que analizar un poco nuestros participantes para poder identificar qué actividades vamos a desarrollar, ¿no? Pero bueno, con los activos se maneja de esa manera. Los reflexivos, quienes se basan en sus propios pensamientos y sentimientos para formar sus opiniones, actuar o no. Requieren pues entonces materiales que les con preguntas que despierten el interés en esta persona y provoquen también curiosidad. Eso es muy importante para ellos, para los reflexivos. Los teóricos. Los teóricos son los que se dejan llevar por las primeras impresiones. Prefieren la tuición y la subjetividad. Por ello se deben elaborar materiales densos, ¿no? Que provoquen el pensamiento. A ellos les gusta bastante pensar y analizar, ver diferentes puntos de vista, considerar diferentes etapas. Entonces, hacer práctica la detección de incoherencias o puntos débiles en los argumentos de otras personas, en informes, en artículos de prensa, quizás. De esa manera les gusta trabajar a los teóricos. Por ejemplo, podríamos tomar dos periódicos de distinta ideología y hacer un análisis comparativo de los diferentes puntos de vista. Entonces, a eso les gusta bastante a los teóricos. Es un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Por otro lado, están y para los pragmáticos, básicamente, a ellos les gusta reunir técnicas, modos prácticos de hacer las cosas, usar también técnicas analíticas, interpersonales, de asertividad, de presentación de ahorro de tiempo, análisis estadísticos. Se les podría dar técnicas para mejorar también la memoria. Hay muchos ejemplos, ¿no? En este sentido. Se debe buscar oportunidades para que los pragmáticos experimenten algunas de las técnicas recién halladas y enseñarlas en la práctica, llevarlas a la práctica, ¿no? Eso es importante. Y estas son un poco las características y la relación que podemos tener entre los diferentes estilos de aprendizaje, sus características y cómo llevarlos a la práctica dentro de una gestión de capacitación. Debemos tomar en cuenta todo lo mencionado para el diseño de las actividades, ¿no? Y también el análisis de nuestra población, de nuestros participantes, en base al conocimiento del perfil que tenemos, la cultura de la organización. Hay muchos aspectos que se deben considerar. Kolb añade que para que se produzca un aprendizaje realmente efectivo es necesario trabajar estas 4 categorías que habíamos mencionado. Un aprendizaje óptimo es el resultado de trabajar la información en estas 4 fases, porque la manera de seleccionar, organizar y trabajar con la información implica una serie de hechos que deben tomarse en cuenta durante la capacitación. No olvidemos que todo lo mencionado en esta unidad, se enfoca mucho en todo lo que es el paradigma cognitivo, esta corriente que analiza bastante la mente, el pensamiento, la ideología, ¿no? Entonces, la subjetividad, trabaja mucho con la subjetividad en ese sentido. Entonces, tomemos en cuenta al momento de elaborar nuestros recursos, nuestras actividades, estas características que son tan importantes. No pensemos a que todas las personas perciben de manera igual la información. Estamos viendo desde diferentes autores que no es así. Seamos más detallistas, tomemos registros al momento de percibir cómo nuestros participantes se motivan por las actividades, qué actividades les gusta más, qué no,
es muy evidente cuando realizamos una capacitación, ¿no? Que entre ellos mismos hay mucho más entusiasmo por algunas actividades. Dejemos de lado los recursos didácticos tradicionales y una gestión de capacitación tipo tradicional que se realizaba en la escuela, en la universidad, quizás, ¿no? Que es una persona realmente simplemente que proporciona la información de manera muy plana, poco motivadora, aburrida. Entonces, dejemos de esa estructura tradicional y abordemos nuevos conceptos, aprovechemos la tecnología que ahora tiene un sinfín de recursos que nos pueden ayudar y ser muy prácticos en la hora de capacitar al personal. Así que es realmente primordial que al momento de realizar la planeación y iniciemos con el diseño de nuestro programa, tomemos en cuenta estos aspectos. Porque si dejamos de lado y creemos que las personas actúan de la misma manera y reciben la información de la misma manera, realmente la capacitación no va a ser la óptima, como dice Kolb, ¿no? Y decíamos en la última parte. Así que muchas gracias, espero que esta información realmente sea de mucho aporte para cada uno de ustedes.